6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, a esta hora hay nuevos bombardeos israelíes sobre Gaza y nuevos lanzamientos de cohetes de Hamas, que gobierna Gaza. Este es el grupo terrorista que prendió la llama de la guerra sobre territorio israelí. Y al tiempo aumenta las amenazas entre Irán e Israel, que parece ser el tema de fondo. Producto de esta crisis terrible humanitaria, esta mañana Naciones Unidas dice que está por vivirse allí una catástrofe de miles de muertos en la Franja de Gaza, porque no solo siguen los bombardeos, sino que no hay un acuerdo que permita la entrada de mínima ayuda humanitaria. Israel se niega a dejar entrar agua o combustible o alimentos, ni siquiera electricidad, de la que queda todo muy poco, se están agotando, y ese es el drama humanitario, que los civiles allí van a pagar los platos rotos de esta terrible guerra. Las alarmas antiaéreas volvieron a activarse hace algunos segundos por el disparo de misiles de lado y lado de la guerra. La expectativa es por la visita que anuncia el presidente Joe Biden, que será mañana miércoles. Va para Tel Aviv, va para Jordania, tal vez para prender una llama, intentando prender alguna llama de paz. Bienvenidos, vamos a hablarles de ese escenario de guerra, una guerra que produce en Colombia un escenario inédito, una crisis diplomática entre Colombia e Israel, derivada de la posición del presidente Petro, que lleva casi 150 trinos, fijando una nueva doctrina diplomática desde Colombia. Esos mensajes son los que llevan a Israel a suspender la relación comercial con nuestro país en temas de seguridad y de defensa, una protesta porque consideran al presidente Petro antisemita y amigo de sus enemigos, es decir, del grupo Hamas. Este fin de semana el presidente Petro, que sigue muy activo y ahora se pegó el canciller, ha dicho, por ejemplo, que se podrían suspender las relaciones con Israel porque él se sintió irrespetado por un trino desapacible, es cierto, que puso el embajador israelí en Bogotá. Pero el presidente ha seguido en su tesis de llamar genocidas, neonazis, a funcionarios del gobierno de Israel. El presidente está yendo más allá, no condena el terrorismo de Hamas, pero aún así pide a países de América Latina ser solidarios con la posición de Colombia, cosa que todavía no sucede. Ningún país, ni Estados Unidos menos, ningún país de América Latina ha producido un mensaje de apoyo a la posición de Colombia. Ni siquiera Lula, el gran mentor de los presidentes de izquierda, porque Lula ya condenó el terrorismo de Hamas. Y el presidente Petro sigue en la misma teoría, jalando la cuerda, dice que Israel algún día le va a pedir perdón y que en Colombia hubo un Auschwitz, haciendo referencia al campo de concentración de los judíos. Dijo, algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirán perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio, que es la manera de referirse a Yair Klein y a Raifal Etienne, culpándolos a ellos, un par de mercenarios de los años 80, de desatar masacres y genocidios. La verdad es que los dos nombres, Etienne y Klein, no vinieron contratados ni por el gobierno colombiano ni por el gobierno israelí. Eran mercenarios, tenían una empresa de seguridad, los trajo Rodríguez Gacha en los años 80 para capacitar lo que en ese momento eran nacientes grupos de autodefensa. Y el presidente Petro se quedó con esa imagen como si hubieran sido puestos en Colombia por el gobierno de Israel. Pero estamos en una crisis diplomática pues que tiene muchos ingredientes ideológicos e históricos para Colombia. La crisis diplomática provoca la suspensión de esa cooperación en temas de seguridad desde Israel, afectando la dotación y equipos del ejército colombiano. Ha sido una relación larguísima con el Mossad, que ha colaborado en muchas operaciones de inteligencia, pero tenemos aquí helicópteros espías, tenemos los aviones Kafir, tenemos los fusiles Galil que utiliza el ejército, tenemos las pistolas israelíes que utiliza la policía. Necesitamos repuesto, necesitamos ese suministro que es el chorro que hoy corta el gobierno de Israel. Ese equipamiento en general de las fuerzas militares es el que está en riesgo por cuenta de la actitud del presidente Gustavo Petro. Inclusive se corrige el canciller Álvaro Leiva, hablando de esta crisis, diciendo que no ha expulsado, que fue ya el colmo de lo que pasó el fin de semana, que no ha expulsado al embajador israelí en Bogotá,
que en algún momento parecía que lo estaba haciendo. Vamos a hablar pues de crisis diplomática, vamos a hablar de la situación en el Medio Oriente y de cómo Estados Unidos se mete para condenar también al gobierno Petro, producto de la relación con Israel o de la falta de empatía con Israel. Colombia podría también terminar, o el presidente Petro por lo menos, pagando los platos rotos de un alejamiento con Estados Unidos. Ya fue suspendida la visita de la vicepresidenta Francia Márquez, que finalmente no se va a reunir a la presidenta con la vicepresidenta Kamala Harris en Washington. No hay una comunicación directa diciendo que van a castigar al gobierno colombiano, pero todo parece que es así. La cancelación de la agenda de la vicepresidenta Francia Márquez, que finalmente no viajó a Washington. Y a propósito de la vicepresidenta, les contaré lo último de la primera explicación del coronel Hurtado, que era su jefe de seguridad y que tiene un patrimonio no justificado de cerca de 6.000 o 7.000 o 9.000 millones de pesos. Lo sacaron de la policía, protesta la vicepresidenta Francia Márquez, sin hacerle caso, diciéndole al ministro de Defensa, en el tono de ella, que ponen en riesgo su vida y que ella exige que le dejen al coronel Hurtado. El coronel Hurtado intenta explicaciones a través de medios de comunicación. Y esta mañana, pasada la medianoche, comenzó el cese al fuego firmado por el gobierno y los disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco, un cese al fuego que tendrá una vigencia de 3 meses, va hasta enero del año entrante. Se firmó en Tibú, en norte de Santander. Dice el comisionado Danilo Rueda que está comenzando lo que él llama la fase dialógica, la fase del diálogo para sacar a estos grupos de delincuentes de sus actividades en el mundo de la criminalidad. El negocio del día es el cambio de manos. Sale el Grupo Casino, que vendió el histórico éxito de Colombia, lo vendió a una firma de El Salvador, es el Grupo Calleja, el 34% de las acciones del éxito a través de una oferta de una OPA que será lanzada tanto en Colombia como en Estados Unidos. Bienvenidos, historias que compartimos con ustedes a partir de este momento. Un gusto saludarlos. Hoy es martes 17 de octubre. Hubo problemas anoche en la operación Retorno entrando a Bogotá. Hoy hace 29 años fue el asalto al Banco de la República en Valledupar. Hoy es el Día Internacional contra el Dolor, en caso de que usted lo tenga. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Colombia e Israel han vivido horas de tensión por las declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro sobre la guerra. Para Israel, estas son hostiles y antisemitas. Por eso el gobierno de ese país decidió suspender el envío de material de seguridad a Colombia y como respuesta el mandatario advirtió que si es necesario se suspenderán las relaciones diplomáticas. Lior Hayat es uno de los voceros de la Cancillería de Israel. Estamos muy decepcionados por los mensajes que salieron de Colombia, de las autoridades de Colombia. No representan la amistad entre los pueblos. Por su parte, Rauf Malki, embajador de Palestina en Colombia, defendió la postura del presidente Gustavo Petro. Buena reacción de parte del presidente. Él dice, si ellos están tratando de presionar a Colombia, pues Colombia no se deja presionar, ¿no? El canciller Álvaro Leiva se sumó con una postura contra el embajador Gali Dagan. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza. Sin embargo, horas después hizo varias claridades, entre ellas que Colombia quiere mantener las relaciones con ese país. Toda esta polémica generó una tormenta política. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República. Este ataque de Hamás al pueblo de Israel acredita una vez más que Hamás no es un gobierno democrático, sino un gobierno terrorista. Miguel Uribe, senador por el Centro Democrático. Es aberrante que Gustavo Petro ponga en riesgo la relación diplomática con Israel por un capricho ideológico, por una cuenta de Twitter, y es más vergonzoso aún que lo haga por apoyar a un grupo terrorista. Imelda Daza es senadora por el Partido Comunes. La posición del presidente es la correcta, es la justicia la que se impone, es el humanismo el que tiene que reaccionar. David Luna es senador por Cambio Radical. Le he pedido al presidente de manera respetuosa que convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que lo asesore y lo guíe y para que evite que siga cometiendo errores de tanta magnitud y gravedad. Ex cancilleres como Marta Lucía Ramírez y Guillermo Fernández de Soto advirtieron los riesgos de suspender las relaciones con Israel. Se
cerrar esta cooperación hacia Colombia cuando precisamente acá los temas de seguridad se están volviendo cada día más álgidos, más peligrosos para la ciudadanía colombiana. Acá estamos hoy por hoy enfrentados a una gran cantidad de grupos. Sería muy falto de rigor e inteligencia pensar que uno puede hacer declaraciones como las del presidente Petro y no va a pasar nada. Más en el caso de Israel, que todos conocemos su seriedad y su rigor. Escuchamos a Luis Apiro, él es el presidente de la Cámara Colombo-Israelí. Lo que veremos afectaciones es en temas de inteligencia, sobre todo, en temas de drones. Veremos un tema en temas de repuestos y de manejos de aeronaves. Ya se cumplen 10 días del conflicto que deja 4.100 víctimas. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visite la zona del conflicto el próximo miércoles. Al menos 71 personas han muerto y decenas han resultado heridas en las últimas horas por bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. El ejército de Israel calculó que unos 600.000 palestinos se han desplazado desde el norte de la Franja de Gaza hasta el sur y que aún quedan unas 100.000 personas en la zona. Inició el cese al fuego por 3 meses entre el gobierno y las disidencias de Iván Mordisco. La suspensión de las hostilidades empieza desde la medianoche de este 17 de octubre. La mesa de negociación quedó oficialmente instalada. Danilo Rueda es el alto comisionado para la paz. Hemos logrado resolver las diferencias, las contradicciones, hemos hecho salvedades y hemos avanzado. Y hoy estamos aquí. André Avendaño es el jefe negociador de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. En las orientaciones que imparte nuestra dirección hacia la guerrillera, lo que se ha siempre planteado es el respeto hacia la población civil. Se ha respetado siempre tratar de evitar al máximo las afectaciones a la población civil en estos espacios de conflictividad que se dan. Las autoridades investigan quiénes serían los responsables de la masacre de 4 personas en zona rural del municipio de Caloto, en el departamento del Cauca. Diego Aguilar, secretario de Gobierno del departamento. En este territorio hay amplia presencia de actores armados y en esa medida va a ser difícil lograr un desescalonamiento total del conflicto. Blue Radio conoció que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos estaban trabajando desde hace meses para concretar un encuentro entre las vicepresidentas Kamala Harris y Francia Márquez en Washington para reactivar el Plan de Acción Racial Estados Unidos-Colombia. Sin embargo, según fuentes de la Casa Blanca, la posición del gobierno colombiano frente a la guerra en Medio Oriente sería uno de los motivos por los que el encuentro no fue concretado. Por otro lado, desde el gobierno colombiano aseguran que el encuentro con la vicepresidenta Harris no se confirmó, razón por la que no fue incluido en la agenda de la vicepresidenta Francia Márquez en Washington. En entrevista con Cambio, el teniente coronel Jorge Hurtado, ex jefe de protección de la vicepresidenta Francia Márquez, habló por primera vez sobre el escándalo que lo involucra por el incremento injustificado de su patrimonio por cerca de 5.000 millones de pesos. Dice que estas finanzas se deben a un negocio familiar de porcicultura y a la adquisición de un predio con su esposa por medio de préstamos. No descartó que existe una campaña en su contra dentro de la policía. Actualmente tiene mucho poder en la institución y por esa razón prefiero, para no entorpecer las investigaciones por un lado y por otro, para que no sigan haciendo campañas de desprestigio, de difamación, prefiero abstenerme. Aunque el ministro de Energía, Andrés Camacho, aseguró hace unos días que Colombia cuenta con la energía suficiente para superar el fenómeno del Niño, el gobierno tomó la decisión de exportar únicamente energía de térmicas que operen con combustibles líquidos, una decisión que fue celebrada por Acolgen, ya que hace algunos días habían advertido la necesidad de revisar las condiciones de intercambio de electricidad con Ecuador. Nuevo remesón en la Policía Nacional. De la lista de 10 coroneles que iban a ascender al cargo de brigadier general, solo se aprobó los ascensos de los coroneles Einer Puentes, Warlington Gualdrón, Oscar Lamprea y Elber Benavides. Los otros 6 coroneles podrán continuar en sus puestos en la institución hasta el mes de diciembre, cuando se realizará los próximos ascensos programados. El Grupo Casino anunció un preacuerdo con el Grupo Calleja para la venta de su participación accionaria en Almacenes Éxito. Según un comunicado emitido y de acuerdo con Data FX, el preacuerdo fue suscrito el 13 de octubre por la Junta Directiva del Grupo Casino e incluye la venta del 34.05% de las acciones. Ecuador eligió al empresario Daniel Noboa como su nuevo presidente. El centroizquierdista aventajó a la candidata correísta Luisa González en la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Altamaín. Los resultados son los siguientes. Daniel Noboa sí, 52.29%. Luisa González,
47.71%. Daniel Noboa, el nuevo presidente electo, se pronunciará. Ya empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Luisa González reconoció los resultados. No queremos un Lazo 2.0, no queremos a alguien desconectado de las necesidades de la población. Colombia llegó al hotel de concentración en Quito en medio de una multitud que lo esperaba. Néstor Lorenzo habló. Ecuador es un equipo joven, pero con experiencia. Una linda mezcla en ese sentido, porque tienen proceso de selección sub-17 y sub-20, y tienen eliminatoria de mundial y mundial, la mayoría de los muchachos. Así que a pesar de ser jóvenes de edad, tienen una vasta experiencia y es un equipo muy físico. Estás escuchando Blue Radio.